Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. El día de hoy vamos a ver lo que es el pasado simple. Es otro de los temas que creo que es muy complicado para los alumnos al momento de estar aprendiendo el idioma inglés. Entonces vamos a tratar de explicar, no tan a fondo, pero sí de manera general, algunos aspectos en los cuales los alumnos tal vez tengan dudas. ¿Sale? Ok. Dice reglas gramaticales y ortográficas para realizar preguntas en pasado simple. Bueno, pues ya como hemos visto en los videos anteriores, utilizamos para hacer preguntas la Five Finger Rule. ¿Sí? Ok, la Five Finger Rule se compone de lo que es los 5 dedos de la mano. ¿Sí? Five Finger Rule significa regla de los 5 dedos. ¿Y por qué la hice de esta manera? La hice de esta manera porque tenemos una WH, que sería el dedo, puede ser pulgar o meñique, el que ustedes quieran, donde quieran iniciar, ¿sí? Después sigue un auxiliar, en este caso es did, nuestro auxiliar. ¿Por qué? Porque si te acuerdas, en los videos pasados tenemos que el presente simple, el auxiliar es do o does, y en este caso el pasado de ese verbo es did. Pues es por eso que el auxiliar en este caso es did. ¿Sale? Ok, pronombre o sujeto. Después sigue, pues ya saben, he, she, it, I, you, we, they. ¿Sale? Esos son los pronombres. Los sujetos puede ser el perro, el niño, Luis, Mariana, etcétera. ¿Sí? Ahora está una ciudad, Barcelona, México. ¿Sí? Ok, después sigue un verbo in present, un verbo en presente. Esto es muy importante porque muchas veces los alumnos se confunden, creen que hablar en este caso el inglés en pasado es que todo debe estar en pasado, y eso es incorrecto. En este caso, cuando tú realizas una pregunta en pasado simple y tú ya tienes pues de manera forzosa lo que es en este caso el auxiliar did, ¿sale? Entonces tu verbo no tiene por qué estar en pasado, ¿sí? Esto porque nuestro auxiliar ya nos está indicando que estamos realizando una pregunta en pasado simple, ¿sale? Entonces el verbo ya no tiene que ir en pasado, simplemente lo pones en presente y está correcto, ¿sale? Y por último tenemos un complemento, ¿sí? Ok, aquí tenemos algunos ejemplos. Dice, ¿qué hizo ella ayer? Entonces tenemos what did she do yesterday. Si te fijas, aquí tenemos el auxiliar did, ¿sale? Y el verbo en presente, do. What did she do yesterday? Y de esa manera es la correcta. What, WH question, did, el auxiliar, she, pronombre sujeto, do, verbo en presente, yesterday, el complemento. ¿Sale? Ok, voy a ir un poquito más rápido, simplemente voy a explicar o voy a leer en la pregunta en español y la traducción en inglés. ¿Sale? Ok, dice, ¿por qué comiste pizza en la noche? Why did you eat pizza last night? ¿Por qué? Why did, auxiliar en pasado. You, porque estamos hablando de tú, ¿sí? Eat, comer, obviamente con el auxiliar estamos indicando que es pasado. Comiste pizza ayer, ¿sale? Ok. Ayer la noche o anoche, ¿sí? O cuando fuimos al parque. When did we go to the park? ¿Quién jugó en la cancha? Who played in the court? Y luego también tenemos sin WH. ¿Jugaste fútbol? Es una pregunta. Did you play football? O did you play soccer? ¿Fuimos al cine? Como si no se acordaran, ¿no? Una pregunta. ¿Fuimos al cine? Did we go to the cinema? Ok, le hubiéramos podido agregar. ¿Fuimos al cine el mes pasado? Una pregunta puede ser así. Did we go to the cinema the last month? ¿Sale? Ok. Espero no haya dudas ni preguntas en cuanto a cómo realizar lo que son preguntas en pasado simple. ¿Sale? Solo recuerden la Five Finger Rule, que el auxiliar es en pasado, en este caso did, y que nuestro verbo va a estar en presente. ¿Sí? Es prácticamente de lo que se tienen que acordar. ¿Sale? Ok. Ahora continuamos con las reglas gramaticales y ortográficas para realizar oraciones positivas y negativas en pasado simple. Ok, esto es muy importante. Aquí tenemos un texto en el cual pues vamos a darle lectura, pero primero que nada quiero iniciar con la estructura de las oraciones positivas
del pasado simple. Aquí tenemos un pronombre o sujeto, un verbo en pasado y un complemento y es todo. ¿Sale? Por ejemplo, puede ser yo compré un carro. ¿Sí? Yo compré un carro, yo es el pronombre o sujeto, verbo en pasado compré y el complemento un carro. Yo, o puede ser ella estudia medicina en la escuela tal. ¿Sí? Ella, she, pronombre sujeto, verbo en pasado, study, ¿sí? Complement at the university, tal university, ¿sí? Tal universidad. Bueno, esa estructura muy pequeña, solo tiene 3 partes, ¿sí? Vamos a dar lectura a este pequeño texto que tenemos aquí. Dice, para poder realizar oraciones positivas en pasado simple, se debe tener en cuenta que el verbo se escribe en pasado y se debe tener cuidado en el tipo de verbo que se usa, ya que existen verbos regulares y verbos irregulares. Aquí en esta parte es cuando los alumnos se vuelven locos, ¿sí? Porque dicen que flojera, tener que aprenderse los verbos, etcétera, pero es algo que tienen que hacer si desean aprender inglés, ¿sí? Ok, los verbos regulares son aquellos que cambian en pasado, ¿sí? Solo agregándole al final del verbo una D. Esto de agregarle una D es por lo general cuando ya tienes una E al final, ¿sí? Por ejemplo, dance es danced, así se escribe, danced, danced. Ya tenemos una E al final, nada más le agregamos una D, ¿sí? Ok, una ED, ¿sí? Puede ser el caso de work, ¿sí? Work, si te fijas, termina con una K, entonces worked, ¿sí? Se escribiría worked. Y por ejemplo, el último, el caso con IED, que se le agregue IED, ¿sí? Study, studied, ¿sí? Este es otro caso. Entonces, y pues esto pues depende del verbo, como lo acabo de comentar. Ya les di algunos ejemplos de verbos en los cuales pues sí se le puede agregar. ¿Ok? Muy bien. Y también existen los irregulares. Los verbos irregulares, que son aquellos que su escritura puede cambiar totalmente o no. Esto, al igual que lo anterior mencionado, o sea, sí, en los regulares depende del verbo, ¿sí? Por ejemplo, un verbo que cambia pues bastante, ¿sí? En la forma presente simple a pasado simple es el verbo to be. ¿Sí? El verbo to be pues es is, are, y am. Y en pasado solo cambia pues a was y were. Si te fijas no tiene nada que ver, entonces sí cambian. Hay otros que no cambian en absoluto, como puede ser el verbo cut o cut, cortar. Pues, en pasado también se escribe igual, cut. ¿Sí? Muy bien. Ahora dice, así que lo único que puedo decirles es que se deben aprender los verbos en pasado de memoria. Entonces, eso sí es casi casi de a ley que tienen que hacerlo. ¿Sí? Ok. Ahora vamos con oraciones negativas. Aquí también tenemos su estructura, que es pronombre sujeto, verbo did en negativo, ¿sí? que es did not o didn't, ¿sí? Más el verbo en presente, más el complemento. Entonces aquí también está muy pequeña, solo son cuatro cosas: el pronombre sujeto, el verbo auxiliar did en negativo, el verbo en presente, muy importante el verbo en presente, así como en las preguntas, ¿sí? El verbo en presente y el complemento, ¿sale? Ok. Y también tenemos un pequeño texto que nos dice: para poder realizar oraciones negativas en pasado simple se debe tener en cuenta que el verbo no cambia, o sea, se escribe en presente. Lo que se escribe en pasado es el verbo auxiliar did y se escribe como did not o didn't, ¿sí? Ok, vamos a ver algunos ejemplos. Dice, Luis corrió en el parque. Esto es en positivo. Luis ran in the park. Run es el verbo en pasado de run, ¿sí? Luis no corrió en el parque. Luis did not o Luis didn't run in the park. Si te fijas, el verbo está en presente, ¿sí? El verbo está en presente. Y pues aquí con el auxiliar didn't o did not ya nos está diciendo que el verbo, pues estamos hablando de que es en pasado, ¿sí? Que la oración está en pasado. Muy bien. Ahora vamos con el segundo. Mariana y Romina cantaron en el cuarto. Mariana and Romina sang, ¿sí? El verbo en presente es sing, entonces sería sang in the bedroom. ¿Ok? Después Mariana y Romina
no cantaron en el cuarto, sería Mariana and Romina did not o didn't sing in the bedroom. Aquí si te fijas, pues está en presente. Ok, muy bien. Vamos con los otros ejemplos. El perro jugó en el patio. The dog played in the yard. Por lo general, cuando tienes una terminación de ed o de, se le agrega un pequeño acentito, por decirlo así. The dog played, de esa manera, indicando pues que es en pasado. El perro no jugó en el patio. The dog didn't o did not play in the yard. Tomás y yo lavamos el carro. Thomas and I washed the car. O el otro es Tomás y yo no lavamos el carro. Thomas and I didn't o did not wash the car. ¿Sí? Ella estudia para su examen. She studied for her test. Ella no estudió para su examen. She did not o didn't study for her test. ¿Sí? Y en este caso, pues hemos terminado con oraciones negativas y oraciones positivas en pasado simple. ¿Sale? Espero no haya dudas, no haya preguntas. Cualquier cosa la pueden checar el video una y otra vez, ver los ejemplos para que quede bien entendido. ¿Sale? Ok.